Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. En audios anteriores he comentado cómo surgió la nación mexica y su cultura y modo de vida hasta principios del siglo XVI, en que aparecieron por sus costas unos barbudos no invitados con unas intenciones poco claras. Hoy hablaremos de los mayas, primos más o menos cercanos de los mexicas, cuya cultura se desarrolló unos siglos antes de la de estos y que colapsó en dos ocasiones, por causas que los historiadores aún están investigando. Como ya es conocido, las primeras oleadas del Homo sapiens procedentes de Asia que llegaron al continente americano lo hicieron a través del estrecho de Bering, con anterioridad a la última era glacial, concluida 12.000 años atrás, cuando debido al congelamiento que se extendía, el nivel de las aguas de los océanos Ártico y Pacífico descendió notoriamente, dejando al descubierto un puente de tierra firme, que los geólogos conocen con el nombre de Beringia, y que comunicaba Asia con América. Estos primeros americanos, que llamamos amerindios, habían encontrado a su paso vastas extensiones de naturaleza virgen, plagada de enormes bestias, algunas hoy extintas. A fin de poder vérselas contra criaturas tan superiores en tamaño y fuerza, los amerindios tuvieron que mejorar notoriamente sus armas de pedernal, dando lugar a la tecnología Clovis, caracterizada por puntas de lanza acanaladas y talladas. Hacia el año 2000 antes de nuestra era, un grupo de amerindios que daría lugar posteriormente a la civilización maya, se asentaron en Mesoamérica, pasando de recolectores cazadores a ser agricultores dando origen a las primeras aldeas. De estos amerindios, un grupo dio lugar a los mayas y otro dio lugar a los mexicas. Podemos hacer una comparativa entre el desarrollo de la civilización en Europa y los acontecimientos en Mesoamérica. En este sentido podemos afirmar que los mayas tendrían su equivalente a la cultura griega, y los mexicas a la civilización romana. Incluso en las formas de gobierno hay semejanzas. Los mayas y griegos tenían una sociedad basada en ciudades-estado y Roma y los mexicas tenían un concepto de mando único. En cuanto al entorno geográfico, la superficie en la que se desarrolla la civilización maya cubriría el tercio sureste del actual estado de México, la totalidad de Guatemala y Belice, así como las partes occidentales de Honduras y El Salvador. Para distinguir las distintas evoluciones de la civilización maya, los historiadores dividen temporalmente la misma en tres periodos. El primero lo llaman preclásico, y abarca desde el momento en el que pasan de ser recolectores cazadores a ser agricultores, cosa que sucede hacia el año 2000 antes de nuestra era, hasta el 300 de nuestra era, en que se produce el primer colapso de esta civilización. El segundo periodo, denominado clásico, que discurre desde el 300 hasta el 900, año en el que se produce el segundo colapso de esta civilización, y un tercer periodo del 900 a la llegada de los europeos conocido como el nombre de posclásico. Es en el periodo preclásico, en torno al año 750 antes de nuestra era, cuando la civilización maya comienza a construir gran número de ambiciosas estructuras, que sobrepasaban en muchos casos los 10 metros de altura, situadas sobre gigantescas plataformas de nivelación. Las áreas de Nakbe y Petén experimentaron desarrollos súbitos y explosivos. Es como si los mayas de esta época hubiesen cobrado de pronto conciencia de su grandeza y se dispusiesen a reclamar el lugar que la historia les tenía reservado, y empiezan a desarrollarse ciudades dando lugar a una sociedad compleja. Así, dentro de este nuevo y acrecentado mundo maya, tendría lugar la primera de las épocas doradas de esplendor, cuyos habitantes a partir de entonces pueden denominarse con justicia ciudadanos, al ser testigos del florecimiento de urbes de la majestuosidad del Mirador o el refinamiento de Uasaktún, cuyo legado, sin embargo, pronto sería eclipsado por el surgimiento de dos gigantes en ciernes, como lo serían Tikal en los exuberantes bosques tropicales del Petén central y Calakmul en el sureste de Campeche.
Llegamos así a la delgada línea que separa la época prehistórica de la histórica, definida por la aparición de los primeros textos jeroglíficos en el área maya, aunque los signos que producían eran tan distintos en sus variantes más tardías que todavía hoy son muy pocos los que pueden leerse con certeza. Posteriormente, hacia el 300 antes de nuestra era, se produjo el primer florecimiento cultural de los mayas construyéndose grandes templos, con sus fachadas decoradas con esculturas de estuco y pintura. El comercio a larga distancia floreció, en particular para artículos de lujo, como el jade y la obsidiana. Las tumbas reales son más elaboradas que las de los años anteriores, y a menudo contenían ofrendas y tesoros. Pero a partir del siglo I de nuestra era, se produce el primer colapso de esta sociedad, siendo abandonadas muchas de sus grandes ciudades, por causas que aún hoy no conocemos con total exactitud, aunque en general podemos achacarlas a una sequía muy fuerte, guerras tribales y al uso intensivo de la pintura roja con la que decoraban sus edificios, pues ésta la obtenían del cinabrio, que tiene una gran parte de mercurio, por lo que es posible que de alguna manera, en épocas de sequía en la que los pozos y lagunas quedaran con poca agua, ésta tuviera una alta composición de mercurio y fuera no potable con las consiguientes incidencias en la salud de los lugareños. Como ya he dicho, hacia el año 2000 antes de nuestra era, los mayas dejaron paulatinamente de ser cazadores-recolectores a agricultores. Pues bien, los alimentos básicos que cultivaban eran el maíz, el frijol y la calabaza. Aparte de estos, también cultivaban chile, algodón y cacao, del que tenemos constancia de que ya en el año 600 antes de nuestra era se cultivaba. El sistema de cultivo utilizado era el desbroce por el fuego, que llamaban agricultura de la milpa. La palabra milpa significa parcela, y era en su esencia un trozo de tierra desbrozada y quemada y preparada para la siembra. Se trata del procedimiento más antiguo para la producción sistemática de alimentos. Pero el sistema no es sencillo. Se empieza quemando toda la vegetación existente en la parcela y talando los árboles cercanos a la misma, capaces de producir sombra a la misma. A continuación, y tras las lluvias oportunas, se produce la siembra, y si los ciclos climáticos son normales, al final se recoge la cosecha. No obstante, el agricultor debe ser capaz de leer las estaciones del año. El desbrozado y la quema debe realizarse con la suficiente antelación a la llegada de las lluvias monzónicas, para que las cenizas cumplan su función decisiva como abono, debiendo quedarse en la superficie y penetrar en el terreno con las primeras lluvias. Si el desbroce y quema se realiza demasiado pronto, las cenizas podrían ser dispersadas por el viento y no efectuarían su misión de abono, y la cosecha será pobre. Si por el contrario el desbroce y la quema se realiza demasiado tarde, el exceso de humedad producirá en la quema mucho humo y pocas cenizas, por lo que la cosecha tampoco sería adecuada. Esto nos da idea de la necesidad de un calendario bastante perfecto de uso común por toda la sociedad maya. Este método agrícola solo podía realizarse durante 3 años. Al cabo de los mismos, las sales y minerales aportados por las cenizas a la tierra se habían agotado y debían quedarse la parcela 5 años en barbecho, es decir, sin cultivar, para poder reiniciar el ciclo de sembrado. En consecuencia, el sistema de cultivo daba origen a que una población relativamente pequeña necesitara una gran superficie de cultivo, lo que obligó a que en épocas de gran crecimiento de la población se explotaran nuevos métodos de agricultura más intensos, que aumentasen la producción en superficies limitadas. Para ello, los mayas usaban el abono en forma de estiércol, tanto humano como de animales, que extendían por la parcela. También se utilizaban canales que transportaban agua con las que regaban las parcelas, dejando de depender de gran manera de la climatología para el desarrollo de las cosechas. La introducción de este método de agricultura permitió cubrir las necesidades de una población mayor y hacer que una ciudad como por ejemplo Tikal pudiera vivir miles de personas. Las grandes extensiones de terreno hacían las funciones de despensa, en el que trabajaban cientos de labradores que producían alimentos que no iban a consumir exclusivamente ellos y sus familias, sino que se destinaban a cubrir las necesidades de la población que no se dedicaba a la agricultura. También se aprovechaban de la silvicultura.
En concreto usaban los frutos del nogal maya con cuyas nueces hacían tortas y las semillas del cocuche que usaban para obtener aceite, con el que iluminaban sus habitaciones interiores y fabricaban jabón. Ya hemos visto la importancia del calendario para las labores agrícolas. Pues bien, este era bastante complejo. Los mayas no utilizaban un solo calendario, sino que usaban dos simultáneamente. Uno era el calendario ritual con 260 días al año y otro era el solar con 365 días al año. En el calendario solar, el año comenzaba cuando el sol cruzaba el cenit, el 16 de julio. 364 días estaban agrupados en 28 semanas de 13 días cada una, y el año nuevo comenzaba el día 365. Además, los 360 días del año se repartían en 18 meses de 20 días cada uno, según el calendario ritual. Las semanas y los meses transcurrían de forma secuencial e independiente entre sí. Sin embargo, comenzaban siempre el mismo día, esto es, una vez cada 260 días, cifra múltiplo tanto de 13 para la semana como de 20 para el mes. Un periodo de 52 años solares, o lo que es lo mismo de 73 ciclos rituales, que sumaban 18.980 días, era conocido como una rueda calendárica. El calendario maya era el más exacto de los conocidos hasta la aparición del calendario gregoriano en el siglo XVI. La unidad más simple era el día o kin. Un total de 20 kines componían un uinal, 18 uinales un tun, 360 días, 20 tunes un katun, 7.200 días, cuyos finales eran especialmente conmemorados. Y una curiosidad, el calendario maya en su totalidad está dividido en 5 partes, cada una de ellas conforma lo que se llama una cuenta larga, que son 13 batkunes y como cada uno de ellos tiene 144.000 días, una cuenta larga son 5.128 años. La primera cuenta larga, que se hizo en agosto del 3114, antes de nuestra era, finalizó el 20 de diciembre de 2012. Así que, según el calendario maya, hemos acabado la primera cuenta larga y estamos iniciando la segunda. Cuando finalizó la primera cuenta larga, hubo agoreros que indicaban poco más o menos que era el fin del mundo, pero como no sucedió, pues han dejado dicho acontecimiento para el final de la segunda cuenta larga. Pero no os preocupéis, ninguno de nosotros vivirá para comprobarlo. En lo que afecta a la numeración, los mayas conocían y usaban el 0, que representaban como una concha, y para el resto de los números empleaban una combinación de barras y puntos propios, en un sistema en base vigesimal que les permitía realizar cálculos matemáticos de forma muy sencilla. Por ejemplo, el número 4 eran 4 puntos, el número 5 era una barra horizontal, el número 7 era una barra horizontal con 2 puntos arriba, el número 10 eran 2 barras horizontales, una encima de otra, y el número 13 eran 2 barras horizontales con 3 puntos arriba, y así hasta el 19. Como la numeración estaba en base 20, el 20 ya era una unidad de orden superior. Así, por ejemplo, 23 se indicaba con un punto, que representaba un grupo de 20 y debajo el de 3 puntos. Veríamos en vertical un punto arriba y 3 puntos horizontales abajo. Si tuviéramos que representar el 32 sería un punto arriba y abajo 2 puntos y 2 líneas horizontales. Leeríamos una unidad de 20 más 12 en el nivel más abajo. Y un último ejemplo. Si tuviéramos que reflejar el número 77, serían 3 puntos horizontales en el nivel de arriba, que son 3 unidades de 20, y debajo 2 puntos y 3 líneas horizontales, que representan 17. Así vemos que el primer nivel son unidades, el segundo nivel son unidades de 20, el tercer nivel son unidades de 400 y el cuarto nivel son unidades de 8000, y así sucesivamente. Propongo a mis oyentes configurar algún número. Puede ser un ejercicio divertido. Como ya hemos dicho, el periodo clásico maya comprende desde el 300 hasta el 900. En él se produjo la gran eclosión de la cultura maya, especialmente entre el 600 y el 800, como se puede apreciar en las construcciones de las ciudades de Tikal, Copan y Palenque, verdaderas ciudades-estado.
Todavía hoy se pueden ver los restos de muchísimas ciudades, en las cuales se encuentran objetos valiosos como esculturas de piedra, pinturas murales, cerámica u objetos de adornos hechos de jade o de arcilla, entre otros materiales. Estas ciudades contaban con una o varias plazas alrededor de las cuales se agrupaban impresionantes edificaciones, como pirámides escalonadas, templos y altares ubicados sobre grandes plataformas, canchas en donde practicaban su juego sagrado de pelota y además espléndidos palacios. Las viviendas de los sacerdotes se construían sobre plataformas más bajas, comprendiendo un gran número de estancias que reciben luz por la puerta. Algunas de ellas poseían además ventanillas rectangulares o en forma de T. Todas las construcciones interiores estaban cubiertas por una falsa bóveda o bóveda en saledizo, típica de esta cultura. Los mayas jamás se aventuraron a construir cielos rasos planos, y si bien estuvieron muy próximos a la concepción de la bóveda, no llegaron a ella. Se limitaron a edificar dos muros opuestos de espesor decreciente, que se iban acercando uno a otro a medida que aumentaba su altura, hasta que una piedra bastaba para clausurar el espacio abierto. Las ciudades-estado lucharon, se aliaron y comerciaron entre sí en este periodo. Puede que haya habido hasta 80 ciudades-estado mayas durante la etapa clásica. Las ciudades estaban gobernadas por una clase dirigente de élite y sacerdotes que afirmaban ser descendientes directos del Sol, la Luna, las estrellas y los planetas. Las ciudades albergaban a más personas de las que podían soportar, por lo que el comercio de alimentos así como de artículos de lujo era dinámico. El juego de pelota ceremonial era una característica de todas las ciudades mayas. Los mayas nunca fueron un imperio como los mexicas o los incas, nunca se unificaron políticamente. Más bien eran una serie de ciudades-estado independientes unas de otras políticamente, pero vinculadas por similitudes culturales como el idioma, la religión y el comercio. Algunas de las ciudades-estado se volvieron muy grandes y poderosas, y fueron capaces de conquistar estados vasallos y controlarlos política y militarmente, pero ninguna fue lo suficientemente fuerte como para unir a todos los mayas en un solo imperio. Las ciudades-estado mayas entraron en guerra entre sí por varias razones diferentes. Parte de ello fue el dominio militar, poner más territorio o estados vasallos bajo el mando de una ciudad más grande. Capturar prisioneros era una prioridad, especialmente los de alto rango. Estos prisioneros serían humillados ritualmente en la ciudad victoriosa. A veces, las batallas se jugaban nuevamente en el campo de pelota, y los prisioneros perdedores eran sacrificados después del partido. Se sabe que algunos de estos prisioneros permanecieron con sus captores durante años antes de ser finalmente sacrificados. Los expertos no están de acuerdo sobre si estas guerras se libraron únicamente con el propósito de tomar prisioneros como las famosas guerras de las flores de los aztecas. La afición maya por la guerra se refleja en su arquitectura. Muchas de las ciudades tienen murallas defensivas y al final del periodo clásico, las ciudades recién fundadas ya no se establecieron cerca de tierras productivas, como lo habían estado anteriormente, sino en sitios defendibles como las colinas. La estructura de las ciudades cambió, con los edificios importantes todos dentro de las murallas. Las paredes podían tener una altura de 3,5 metros, y por lo general estaban hechas de piedras sostenidas por postes de madera. A veces, la construcción de muros parecía desesperada. En algunos casos se construyeron muros hasta importantes templos y palacios, y en algunos casos se desmantelaron edificios importantes para colocar piedra en los muros. Los reyes mayas eran poderosos señores de la guerra que estaban a cargo de la guerra y que se consideraban descendientes de los dioses. Los sacerdotes mayas interpretaron los movimientos de los dioses representados por el sol, la luna, las estrellas y los planetas, indicando a la gente cuándo plantar y realizar otras tareas diarias. Había una especie de clase media, artesanos y comerciantes que disfrutaban de privilegios especiales sin ser ellos mismos nobles. La gran mayoría de los mayas trabajaban en la agricultura básica, cultivando el maíz, los frijoles y la calabaza, que aún constituyen la dieta básica en esa parte del mundo. La sucesión solía ser patrilineal, pero no siempre. Ocasionalmente, las reinas gobernaban cuando no había ningún macho adecuado de la línea real disponible o mayor de edad. Todos los reyes tenían números que los colocaban en orden desde el fundador de la dinastía. Desafortunadamente, este número no siempre se registra en los glifos del rey en tallas de piedra,
lo que resulta en historias poco claras de sucesión dinástica. El rey maya se preparaba desde su nacimiento para gobernar. Un príncipe tenía que pasar por muchas iniciaciones y ritos diferentes. Cuando era joven le realizaban su primera sangría, a la edad de 5 años. Cuando era joven se esperaba que luchara y liderara batallas y escaramuzas contra tribus rivales. La captura de prisioneros, especialmente de los de alto rango, era importante. Cuando el príncipe finalmente se convertía en rey, la elaborada ceremonia incluía sentarse sobre una piel de jaguar, con un elaborado tocado de coloridas plumas y conchas marinas, sosteniendo un cetro. Como rey, era el jefe supremo de las fuerzas armadas, y se esperaba que luchara y participara en los conflictos armados que entablara su ciudad-estado. También tenía que participar en muchos rituales religiosos, ya que era el elemento comunicador entre los humanos y los dioses. A los reyes se les permitió tomar varias esposas. A medida que la civilización maya creció, también creció la guerra entre ciudades-estado. Ciudades enteras fueron atacadas, derrotadas y destruidas. La clase dominante también creció, ejerciendo presión sobre las clases trabajadoras, lo que puede haber resultado en conflictos civiles. La comida se convirtió en un problema para algunas ciudades mayas, a medida que crecía la población. Cuando el comercio ya no pudo compensar las diferencias, los ciudadanos hambrientos pueden haberse rebelado o huido. Lo cierto es que entre el 700 y el 900 después de Cristo, la mayoría de las ciudades mayas importantes en las regiones sur y central de la civilización maya se quedaron en silencio. El declive de la civilización maya sigue siendo un tema de discusión entre historiadores. Las guerras, sequías, plagas hicieron una combinación ideal para dar lugar al segundo colapso de esta civilización. En el norte, sin embargo, ciudades como Uxmal y Chichén Itzá prosperaron y se desarrollaron. Tras el año 900 entramos en el periodo posclásico, y tras el colapso, numerosos grupos étnicos mayas continuaban migrando hacia regiones anteriormente periféricas, en busca de mejores condiciones de vida, creando ciudades como Chichén Itzá y Mayapán, que prosperaron durante los siglos siguientes. Fue entonces cuando se difundió excesivamente el uso de la metalurgia a través del área maya, que alcanzó a toda Mesoamérica. Hacia 1230, los mayas iniciaron la construcción de la ciudadela fortificada Mayapán, que fue construida a imagen y semejanza de Chichén Itzá, si bien en escala mucho más modesta. Es probable que el término maya, tal y como lo conocemos, se haya referido en algún momento a los habitantes de Mayapán. La relativa seguridad que ofrecía la misma parece haber atraído a una gran cantidad de migrantes desde áreas periféricas, como por los últimos supervivientes de la alta cultura de las tierras bajas centrales que encontraron en Mayapán el refugio deseado. Hacia 1441, fuertes pugnas internas por el poder iniciaron la caída de Mayapán, lo que significó también la fragmentación de la península de Yucatán en una multitud de cacicazgos, fuertemente divididos. Uno de ellos tuvo su asiento en Tulún, de altas murallas. Allí se plasmaron magníficas pinturas murales en el llamado Templo de los Frescos, o bien fachadas decoradas con relieves de estuco que muestran dioses descendientes identificados con Venus. Al mismo tiempo se construyó un templo principal de cierta envergadura, su llamado castillo, desde donde podía vigilarse la costa del Caribe mexicano, con sus paradisíacas playas y aguas de color azul turquesa, ante el riesgo de una invasión enemiga. Lo cierto es que tras la destrucción de la ciudad de Mayapán, las élites que la habitaron se dijeron mayas para otorgarse jerarquía y prestigio, y así reclamar mayores derechos, merced a una real o supuesta descendencia ilustre. Y esto es todo por hoy, amigos. En este audio hemos contado con la colaboración de Violeta García. En próximas entregas hablaremos de esos barbudos que, sin pedir permiso a nadie, se dieron unos paseos por las islas del Caribe en los inicios del siglo XVI.
Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.